13 años sin ganar una Premier League para el United, 13 años viendo cómo el trono que un día fue suyo se lo repartían otros. Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Ten Hag, Amorim, 5 entrenadores, 5 proyectos rotos y una afición que ya ni siquiera se atrevía a soñar. Y entonces llegó el enero más oscuro de todos. Rubén Amorim hundido, séptimo en la tabla, un vestuario roto, un equipo sin identidad, sin alma, sin absolutamente nada, y Old Trafford había dejado de creer. Pero en medio de esa oscuridad volvió alguien que conocía cada rincón de ese vestuario, alguien que había levantado la Champions y la Premier con la camiseta puesta, Michael Carrick. Nadie esperaba un milagro, y sin embargo en cuestión de semanas el United empezó a ganar. Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, los grandes, uno por uno empezaron a caer. 11 victorias en 16 partidos. Tercer puesto, Champions League de vuelta en Old Trafford y la directiva no dudó un momento. Contrato ampliado hasta 2028. El mensaje fue claro, este es el proyecto. Y ahora con la temporada por delante el United por fin parece saber lo que quiere. Andrei Santos cerrado por 48 millones, Youri Tielemans prácticamente atado desde el Aston Villa, 2 fichajes en menos de 24 horas que reconstruyen el corazón de un mediocampo que llevaba años roto. Así que hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a reconstruir al Manchester United de Michael Carrick desde cero, manteniendo su identidad, su estilo de juego y esa fe recuperada, y vamos a ver qué necesita este equipo para pasar de sorpresa de la temporada anterior a candidato real por el título. ¿Creéis que podremos hacer de este United un equipo que vuelva a aspirar por todo? Pues señores, vamos a verlo. Y como siempre, si queréis las camisetas del Mundial o las de la nueva temporada, que ya están empezando a salir todas las de los nuevos equipos, las tenéis en sofutbol.com, chicos, la mejor página de camisetas de fútbol. Con el código MAVE tenéis un 8% de descuento y además tenéis una promoción durante todo este mes que si compráis 2 camisetas os lleváis una gratis. Yo, por ejemplo, tengo por aquí la de Españita, que me parece una de las más bonitas de todo el Mundial, pero repito, tenéis ya las del Barça, Madrid, Liverpool, muchos equipos de la nueva temporada, así que echadle un vistazo porque tenéis el link, como siempre, abajo en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Y bueno, señores, después del fichaje ya oficial de Andrei Santos, toca hacer el segundo fichaje que va a caer en cuestión de días, que es Youri Tielemans. Van a pagar la cláusula, parece ser de 35 millones, una cláusula que para mí, después de ver el Mundial que ha hecho Tielemans, me parece muy bajita, pero oye, la verdad que el United ha sido muy rápido y muy listo aquí con este fichaje del belga, porque es un auténtico maestro del medio del campo, y juntándolo con Andrei Santos, Bruno Fernández y compañía, la verdad que es un auténtico fichajazo. Y bueno, el segundo fichaje, que quizás no es tan importante, pero que parece ser que el United va a hacer en la vida real, es Karl Darlow, un portero que viene desde el Leeds galés, que tiene 35 años, pero ya sabéis que en la Premier hay una norma de que tienes que cumplir con... tienes que tener un portero, básicamente, que sea de las Islas Británicas. El United ahora mismo no lo tenía, y pues con Darlow cumple esta norma y tiene portero suplente. Y bueno, ahora hechos estos fichajes, pues ya tenemos un poco la plantilla como estaría a día de hoy, sin hacer más fichajes con este United, ¿no? Lo que quedó de la temporada anterior, ya sabéis que se ha ido también Casemiro y algún jugador más, así que en este caso, este sería un poco el 11, entre comillas, que tiene Carrick, ¿no? Con Sesco arriba, Bruno Fernández, Amad Diallo, que entiendo que sería el titular después del mundialazo que ha hecho. En Mbeumo, para mí, yo creo que quedaría relegado a un segundo puesto, o eso pienso yo. Luego tenemos también a Acuña por izquierda o en la media punta, donde se necesite. Medio campo con Tielemans y Santos, la verdad que gran mejora la de estos dos fichajes. Ha sido muy rápido el United y para mí 2 fichajes muy buenos y muy tops. Luego tenemos a Dalot, en principio, por la derecha. De Ligt es una incógnita porque lleva lesionado mucho tiempo con la espalda, muchos problemas, así que podría ser De Ligt o podría ser Jor o Maguire, que no jugó nada mal. Luego tenemos a Lisandro Martínez, que en principio pues creo que se va a quedar. Y luego tenemos por la izquierda a Luke Shaw, que a mí especialmente no me gusta demasiado. También está por ahí Dorgu, pero Dorgu suele jugar siempre más por delante de él que no de lateral. Y luego obviamente en portería Lamens. Aquí en el banquillo pues hay bastantes jugadores, pero algunos de estos van a salir. Y luego de los de aquí está claro que va a salir Ugarte, va a salir seguramente también Bayindir. Ha entrado ahora Darlow, que va a sustituir a Bayindir cuando se marche. Mucha gente joven, pero de los que hay aquí hay muchos que sobran, como por ejemplo Circe, que seguramente se marche. Veremos qué pasa con Mazraoui, si se acaba marchando o no. Veremos también qué pasa con Lisandro Martínez, si tiene ofertas de fuera o no. Pero hay que reforzar ciertos aspectos de esta plantilla si queremos empezar a aspirar a algo, y teniendo en cuenta que este año vamos a estar en Champions. Así que toca hacer un muy buen mercado, que ya lo está haciendo el United, pero reforzar aún más estas posiciones flojitas que tenemos. Así que vamos allá con este primer mercado. Pues allá vamos con otro de los fichajes que están sonando muchísimo, que se puede cerrar dentro de poco, y es Manu Koné, el mediocentro francés de la Roma, que de hecho está jugando el Mundial, porque Tchouaméni ha estado tocado los últimos partidos, ha hecho muy buenas actuaciones y parece ser que el United lo quiere, y a mí sinceramente me parece un fichaje muy bueno para este United de Carrick.
Siguiente fichaje, fichajazo para reforzar la defensa. Tenemos al bueno de Lukeba desde Leipzig. La verdad que es un fichaje, parece que es el United. También lo está mirando mucho, pero ojo porque hay más equipos detrás de él. Así que si no lo cierran rápido, quizás se podrían quedar sin él. Pero es un central zurdo buenísimo. Así que ahí está este pedazo de refuerzo. Y a mí este fichaje me parece que el United tendría que hacerlo sí o sí. Lewis Hall desde el Newcastle, lateral izquierdo nuevo para el equipo de Carrick. Un chaval que además es del Manchester, sabido yo personalmente por su hermano. Ellos son aficionados del Manchester United, así que me parece un fichaje que pegaría increíble y sería una mejora para él en su carrera brutal. Y ojalá se haga, la verdad, porque me parece un fichaje impresionante. Pues ahora sí, hemos terminado nuestro primer mercado de fichajes con Michael Carrick y la verdad es que ha habido mucho movimiento, así que vamos a ver, porque esto es largo, como siempre muchas cesiones de muchos jugadores que salen en busca de minutos, sobre todo los jugadores jovencitos, y empezamos ya con los fichajes, el de Karl Darlow, luego pues por aquí muchas ventas, nos hemos quitado de encima muchísimos jugadores que no servían, ventas y más ventas, entre ellas la de Harry Maguire, también la compra de Kone, que nos ha costado 10 millones, más el intercambio con Ugarte, también la venta de Vitek, venta de Mason Mount por 15 millones, Mazraoui por 17, el fichaje de Mateta, que viene a ser, bueno, un jugador de rotación ahí con sesco muy bueno, nos ha costado solo 19 millones, y es que hemos vendido a Circe por 26 al Brighton, jugador que a mí la verdad no me gusta demasiado y que en el United ha rendido fatal. Luego Spence para lateral derecho, lo hemos traído finalmente desde el Tottenham, además que pues justamente a Tottenham les habíamos dado a Mazraoui, así que así hay un pequeño intercambio. Luego hemos traído a Summerville finalmente para esa banda izquierda, el holandés. Hemos vendido a Rashford, que ya sabéis que esta parece ser en la rampa de salida y no va a ser al Barça. 32 millones, buena venta al Tottenham, que de hecho el Tottenham en la vida real es uno de los clubes que suena, que le interesa a Marcus Rashford, el fichaje como ya sabemos de Tielemans, el fichaje de Lukeba y el fichaje de Lewis Hall, así que buena reestructuración en este mercado, la verdad, ha habido mucho movimiento. Y la verdad se nos queda una plantilla muy interesante. Este sería un poco el 11 tipo. Es verdad que aquí en la izquierda pues estaría Dorgu. También podría jugar por ahí Cuña. Luego en la derecha está Matt Diallo o está en Beumo. Tenemos a Spence o Dalot. En defensa de Lig, Lukeba o tenemos también a Lisandro Lenilloro o Haven. Lewis Hall o Luke Shaw. En el medio campo Tielemans con Andrei Santos. Pero también tenemos a Kobe Mainu, que es muy importante en el United. Y también al recién fichado Kone. Así que mucha rotación, pero todos jugadores bastante de buen nivel. Tanto en el 11 titular como en el banquillo. Y esto es lo que queríamos. Una plantilla completa. Una plantilla en la que juegue quien juegue, sabemos que va a haber calidad en el campo, así que creo que lo hemos hecho muy pero que muy bien. Pues terminamos esta primera temporada con el United de Carrick y bueno, hemos repetido ese cuarto puesto, cosa que no está mal porque a mitad de temporada íbamos séptimos y hemos pegado una buena remontada en esta segunda parte, también por lo que ahora veréis, y es que bueno, aún estamos lejos obviamente de luchar por la Premier, pero al menos el año que viene volveremos a estar en la Champions. En la Carabao Cup la verdad es que caímos muy temprano, la verdad que nefasto ese 1-4 frente al Aston Villa, paliza que nos llevamos. Y en la FA Cup, bueno, conseguimos llegar hasta cuartos, pero luego caímos 3-0 frente al Chelsea y justo nos pilló con un par de lesiones importantes como la de Bruno Fernández e incluso la de nuestro portero Lamens y la verdad es que se notó bastante. Y la verdad es que en Champions la cosa pues no fue bien, chicos, nos quedamos fuera incluso de los playoffs, solamente 2 partidos ganados y 2 empatados en 8 jornadas y pues no ha sido un muy buen intento, la verdad, o sea que primer año en Champions, F absoluta, muy mal y ni siquiera, como ya os digo, pasamos a los playoffs, así que el año que viene tocará mejorar mucho. Dicho esto, hay que decir que hemos tenido muchas lesiones durante la temporada, pero bueno, aún así vamos a ver cómo lo han hecho nuestros jugadores, en este caso en Beumo, que ha sido el máximo del equipo. Luego también tenemos por aquí a Bruno Fernández, que ha sido el máximo asistente, Tielemans con 10 golitos, Summerville con 10 golitos. La verdad que de Benjamin Sesko me esperaba bastante más, ha subido bien de media, pero es verdad que solo 9 goles y Mateta 7, o sea que nuestros delanteros tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? Luego Cuña, que también ha metido 7 goles, Santos ha subido 4 de media, Lewis Hall ha subido 3, buenas subidas también por aquí con Abad Diallo, De Ligt, Lukeba, que ha subido también 3 de media, Dorgu, que ha subido 2, luego por aquí Manu Kone ha subido solamente 1, la verdad que no ha jugado demasiado, Spence ha subido 2, Mainu también ha subido 2, y de las cesiones, bueno, han habido subidas algunas interesantes, así que estaremos pendientes, porque Given también lo cedimos y ha subido 2 de media, así que quizás alguno de estos jugadores el año que viene se pueda quedar. Lenilloro también ha subido 3 de media, y ojo con Lamens, que ha sido el que más ha subido de todo el equipo, con ese más 5, y ya está en 86, así que el equipo, bueno, pues ha mejorado bastante esta temporada, pero está claro que aún nos falta un poquito más para poder competir bien en Champions y sobre todo para intentar luchar la Premier League. Así que vamos a por la segunda temporada.
Pues bueno chicos, estamos en la segunda temporada, la verdad es que, bueno, tenemos una de dinero espectacular, no me preguntéis el por qué, el año pasado teníamos 200 y algo millones y ahora de repente este año tenemos el doble, así que bueno, el dinero no va a ser un problema, pero sí que vamos a poner a partir de esta segunda temporada una pequeña norma y es que vamos a poder hacer máximo 3 fichajes por temporada, ¿vale? Para no cambiar tanto el equipo cada temporada, como máximo podremos traer 3 refuerzos, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué plantilla tenemos actualmente, porque hay algún que otro jugador que se ha marchado y vamos a ver qué es lo que podríamos llegar a reforzar en este mercado de la segunda temporada. En este caso, el once inicial, pues por medias, entraría por aquí en Mbeumo y en la defensa, en principio, esta sería la titular, ¿vale? Así que en equipo titular, como mucho, sería mejorar el extremo izquierdo, pero es verdad que con Summerville, al ser joven, pues quizás tenemos que darle un poquito más de chances de volver a jugar esta temporada, ya lo veremos, pero sí que faltará un suplente. ¿Por qué? Porque vamos a vender seguramente a Shaw, vamos a ceder a Amas y Dorgu lo vamos a reconvertir a lateral para que sea el suplente de Lewis Hall. Entonces en esa parte izquierda, o una de dos, o fichamos a alguien que sea mejor que Summerville o intentamos traer a alguien joven que vaya subiendo poco a poco de media y que luche con él el puesto. Dicho esto, Dalot también se va a marchar porque termina contrato, así que nos va a tocar traer a alguien por ese lateral derecho. Y creo que en principio ya estaría, porque el resto del equipo lo quiero al menos mantener una temporada más y ver qué tal pueden hacerlo este año, ¿vale? Si obviamente esta temporada volvemos a caer muy rápido en Champions y volvemos a quedar cuartos en la Premier, pues habrá que hacer cambios un poco más grandes la temporada que viene. Pero esta quiero mantener un poco el bloque y no hacer tantos cambios, porque es un error que ha cometido el United estas últimas temporadas con todos los entrenadores que ha tenido. Así que vamos a hacer este mercado y vamos a ver qué podemos traer para mejorar este United. Pues ojito con el fichaje estrella, al menos de momento, de este mercado de verano, y es que traemos al United a Micah Götze, que podría llegar a ser el nuevo Den Hazard para que luche el puesto con Summerville. Hemos decidido traerlo a él porque sigue siendo muy joven, 22 años, y la verdad que tiene un potencial increíble, así que 40 pedazos de millones y nos lo traemos desde el Ajax. Pues ojito con esta venta porque no nos la veíamos venir, pero sí, Bryan Mbeumo se marcha del United apenas pues 3 temporadas después de haber venido desde el Brentford, y es que hemos tenido una oferta que no hemos podido rechazar, chicos, y ahora lo entenderéis porque Bryan Mbeumo se marcha al Paris Saint-Germain por 95 millones. Venta increíble, podríamos quizás haber sacado incluso hasta más, pero la verdad es que después de su buena temporada, pues PSG se ha fijado en él, y la verdad es que es una venta increíble. Y para sustituir a Mbeumo, ¿a quién hemos traído? Pues señores, a uno de los cracks del Bournemouth. Hemos traído a Ryan, el jugador brasileño que de hecho estuvo jugando prácticamente de titular todos los partidos casi con Brasil. La verdad que tiene un potencial increíble este chaval y tiene muy buena pinta, así que 80 pedazos de millones, la verdad que no es nada barato, pero ojo con Ryan, porque a futuro puede que nos salga muy bien este fichaje si consigue hacerse con el puesto por esa banda derecha donde va a tener que jugar, obviamente, pues contra Amad Diallo. Pues ahora sí, terminamos este mercado de la segunda temporada y vamos a ver como siempre el resumen. Como siempre, muchas cesiones de muchos jugadores jóvenes, entre ellos Artem Stepanov, que lo hemos fichado por 10 millones y luego lo hemos cedido al Sunderland, ¿vale? Es una apuesta de futuro, así que vamos a ver si nos sale bien. Luego por aquí también la venta de Luke Shaw por 8 millones al Inter de Milán. Ojo, porque tenemos nuevo portero suplente, Aron Jakoshvili, el portero de la Masía del Barça, que bueno, pues terminará el contrato el año que viene y así tenemos un portero jovencito, 21 años, de este chaval habrán maravillas siempre en el Barça, y la verdad es que teniendo en cuenta que allí no va a tener muchos minutos con Joan García, pues lo hemos fichado para el United. Luego hemos también tenido la venta de Dalot por 13 millones y lo hemos intercambiado por Alex Freeman, el lateral bastante jovencito, que de hecho jugó el Mundial con Estados Unidos, si no recuerdo mal, que actualmente está en el Villarreal, pues por 20 millones lo hemos traído aquí. Micah Götze con ese fichaje de 40 millones desde el Ajax, también el fichaje de 80 millones de Ryan, porque, pues como ya sabéis, hemos tenido esa gran venta de Bryan Mbeumo por 95 millones, y la verdad es que no entendía muy bien por qué el PSG quería a Mbeumo, pero claro, luego he visto esto y lo he entendido, y es que el PSG pues ha vendido a Doué al Madrid y a Barcola al Atlético de Madrid, así que locura. Y bueno, a Dinghausen, que parece ser que no le dio muy bien en el Madrid porque ha vuelto al Bournemouth, o sea, esto más random imposible. Así que si nos queda un 11, pues oye, bastante guapo, igual que el del año pasado en el 11 titular, pero en el banquillo novedades
pues de Micah Gox, de Ryan y de Freeman, básicamente, y Dorgu, que como ya sabéis lo estamos intentando reconvertir a lateral, aunque en la vida real es verdad que no es su posición, pero bueno, aquí pues para mejorar el equipo lo vamos a convertir a lateral y a ver si mejora o no, así que bueno, creo que bastante buen 11, vamos a ver si este año las cosas van un poquito mejor que la temporada anterior, vamos allá. Pues chicos, estamos a mitad de temporada y ojito como vamos en la Premier, parece ser que este año sí que vamos a poder luchar por ella, porque ya os digo, estamos en febrero y estamos a 3 puntos del líder que es el City, 5 por delante del Liverpool, o sea que de momento este United de Michael Carrick esta segunda temporada parece que ha pegado una buena mejora. En la Carabao Cup, de momento, pues no ha podido ser, chicos, porque hemos caído en cuartos, en penaltis, así que una pena, no podremos estar ahí más adelante. Y si no recuerdo mal, en la FA Cup creo que hemos pasado alguna ronda y nos va a tocar el Bournemouth. Dicho esto, en la Champions, pues hemos vuelto a no quedar entre los 8 primeros, pero al menos este año ya no nos hemos quedado fuera de primeras. Al menos vamos a ir a los playoffs, nos tocará enfrentarnos al Porto, así que en principio ya hemos mejorado lo del año pasado, que tampoco era muy difícil, pero vamos a ver si al menos podemos llegar a octavos, o incluso vamos a ver si tenemos algo de suerte y podemos incluso sobrepasar los octavos de final, así que vamos hasta final de temporada. Señores, quedan 3 jornadas para nosotros y el City acaba de pinchar. Estamos empatados a 90 puntos, si ganamos al Fulham estaríamos 3 por delante a falta de 2 jornadas. Así que tenemos la Premier League de nuevo en nuestras manos, 15 años después. Cuidado. Vale, primera final frente al Fulham. Vamos obviamente con todo el 11 titular. Jugamos en Craven Cottage. 4-0, paliza impresionante, goles de Cuña, Mateta, bueno, se nos lesiona Lewis Hall, nos expulsan a Santos, golitos de Tielemans y de Matia. Lo ha pasado de todo en este partido, pero quedan 2 finales que si ganamos somos campeones de la Premier 15 años después. Pero no sin antes jugar la final de la FA Cup, ojito porque podría ser nuestro primer título, primera final que jugamos en este vídeo con el United y encima es contra el City, que es también el equipo contra el que nos estamos jugando la Premier, así que ganarles sería, yo creo, un golpe muy duro a la moral de los Citizens, así que vamos a ver. Perdemos 2-1, no te puedo creer, tío, no te puedo creer. Goles de Rodrigo y de Bardio, ya nos metieron en 87, tío. Perdemos la final de la FA Cup. Pues vamos con la penúltima jornada de la Premier. Jugamos en Villa Park, campo muy complicado, pero necesitamos la victoria para seguir líderes. Y ahí está, señores, 2-4, madre mía, qué partido, 6 goles, goles de Sesco, Amad Diallo, Bruno Fernández y Sesco otra vez. Se les ha lesionado a Konsa en el minuto 7. Madre mía, qué locura, señores, estamos a una jornada de volver a hacer historia. Pues de hecho no, señores, de hecho ya hemos hecho historia porque el City volvió a pinchar, empató, 91 puntos, nosotros 96, así que pase lo que pase en la última jornada, señores, ya somos campeones de la Premier, primer título de este videazo con el United y Michael Carrick, que 15 años después consigue volver a traer la Premier League al Manchester United. La verdad que locura de temporada, finalmente con 99 puntos hemos ganado también la última jornada. Lástima la FA Cup que se nos escapó, chicos, podríamos haber hecho doblete después de haber eliminado al Forest, también por aquí al Southampton, Sunderland, bueno, la verdad que hemos tenido una run bastante fácil. Lástima también la Carabao Cup porque caímos ahí en cuartos. Y chicos, ¿qué pasó en la Champions? Bueno, pues en la Champions ya sabéis que no pasamos entre los 8 primeros. Conseguimos eliminar muy fácil al Oporto en playoffs 7-0, pero en octavos lo tuvimos muy cerca, chicos. El primer partido lo habíamos ganado 2-1 si no recuerdo mal, o 2-0, yo qué sé, o algo así, pero luego en el segundo partido nos remontó el Bayern de Múnich y, chicos, pues ahí está, de ese 3-1 del primer partido al 3-3 y perdimos en penaltis, así que caímos en octavos, una pena porque lo teníamos en nuestras manos y bueno, finalmente que ha acabado ganando el PSG la Champions, así que en Mbeumo, que ya sabéis que se fue al Paris Saint-Germain al principio de temporada, pues que ha ganado la Champions. Dicho esto, temporadón de Sesco, que ahora sí es ese Sesco que necesitamos, ese goleador, 87 de media ya para el esloveno y 28 golazos que ha marcado, 20 para Amad Diallo, que ha dado un paso al frente y la verdad que brutales números, los mismos que Bruno Fernández. También temporadón de Andrés Santos, que sigue subiendo, ya está en 88, Tielemans con muy buenos números también, Lewis Hall, que sigue subiendo de media, Kobbie Mainoo, que este año ha dado un paso al frente, ha jugado muchos más minutos y ya está en 84, Mateus Cuña también con muy buenos números, Summerville, que empieza a tener ya buenos números, ya ha subido algo de media, Mateta, bueno, pues ahí está con 6 golitos, Ryan, primera temporada, no ha jugado tanto, pero aún así, bueno, ha subido 2 de media, que no está mal, Stepanov en su primera cesión al Sunderland, pues ni tan mal, oye, 20 partidos ha jugado y ha subido 3, no está mal,
Y por aquí, pues Freeman, que ha subido 2, Dorgu, que también de lateral ha subido 2 de media, Micah Godz no ha jugado mucho en su primera temporada, veremos en las próximas, Given, que ya ha jugado un poco más, ya ha subido 3 de media, y de las cesiones, pues también alguna que otra subida bastante interesante, así que estaremos al tanto porque muchos de estos jovencitos habrá que seguirlos cediendo. Ojo con Jakoshvili, ha jugado 4 partidos esta temporada, o sea, 8 partidos y ha subido 4 de media, no está mal el húngaro. Y creo que por aquí, bueno, Lugeva con ese +4 brutal también, y Lamens, que ya está en 89 y prácticamente es el nuevo Courtois. Así que, señores, temporadón de este equipo que empieza a tener ya auténticos jugones. Vamos a por la tercera temporada porque queremos mucho más, no solo queremos la Premier, queremos absolutamente todos los títulos y hace falta mejorar sobre todo en la Champions. Pues, señores, tercera temporada en la cual pues ya queremos dar un pasito hacia adelante, sobre todo en la Champions, porque la Premier ya la tenemos. Y bueno, como siempre, cesiones de muchos jugadores, alguna que otra venta, entre ellas la de Lisandro Martínez, que ya nos hemos deshecho de él, también de Mateta, porque ya por la edad y tal. Luego, ojito porque hemos tenido las ventas de Spence y de Somerville, y por eso los fichajes de Ndiaye para jugar por esa banda izquierda con un poquito más de experiencia en la Premier League sobre todo. Y también Livramento, y ojo con este fichaje, Eli Junior Krupi, 76 millones, jugador de 22 años solamente, pero que es un auténtico crack. Livramento para sustituir a Spence, me parece otro fichajazo. Tenemos a Lewis Hall por una banda y Livramento por la otra, que son los dos titulares de la selección inglesa, y la verdad es que Somerville, pues teníamos una oferta muy buena del Tottenham, la verdad que no podemos decir que no, así que hemos ido a por Ndiaye, que tiene la misma media, pero un poquito más de experiencia, y además con esto también conseguimos que Micah Godz, cuando supere en media Ndiaye, sea el titular. Y dicho esto, Junior Krupi, pues bueno, creo que le puedo apretar un poquito las tuercas a Sesko, que viene a hacer una muy buena temporada, pero con esto, si a Sesko le pasa algo, tenemos otro crack por detrás, que es Krupi, así que creo que lo hemos hecho bastante bien con estos 3 fichajes. Así que nuestro 11 no cambia demasiado, solamente en el 11 titular entraría Livramento por la derecha, aquí estaría Micah Godz o Ndiaye, y luego pues Junior Krupi para rotar con Sesko, creo que estaría brutal, la verdad, tenemos un banquillo muy bueno, confío mucho en este equipo y creo que puede ser un buen año en Champions, no te digo como para ganarla, pero sí quizás llegar a unos cuartos, unas semis, creo que sería muy buen objetivo, así que vamos a ver si lo conseguimos o no. Pues, señores, media temporada llevamos y estamos segundos de nuevo luchando con el City. Parece ser que los equipos de Manchester estamos dominando la Premier League totalmente, así que este año puede que volvamos a ganarla y conseguimos ganarle este duro al City. Y ojito porque queríamos mejorar en la Champions y efectivamente la hemos tenido. Líderes en la Champions, el único equipo de todos que hemos ganado 8 de 8. Señores, puede ser un año muy top, puede ser un año muy importante para nosotros si conseguimos hacerlo bien en esta Champions. Y ojito porque en la Carabao estamos en la final frente al Arsenal, así que en apenas un mes podríamos estar levantando nuestro primer título de la temporada y también primera copa. Y aquí estamos, señores, final de la Carabao Cup frente al Arsenal en Wembley. La verdad que el equipo está haciendo una temporada impresionante, así que vamos a ver si podemos conseguir el primer título de la temporada. Y efectivamente así es, en penaltis nos lo llevamos 2-2 y luego 2-4 con goles de pues Amad Diallo. Ojo porque Bruno Fernández había fallado un penalti y Bruno Fernández que había metido el primer gol. Así que, señores, ahí está, primera copa, el primer título de la temporada. Señores, estamos en las semifinales de la Champions. Segundo partido, partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Ganamos en Old Trafford 2-1 y tenemos que aguantar estos 90 minutos que nos vienen por delante para estar en la final de la Champions después de muchísimos años después de que lo hiciese el United y perdiese contra el Barça. Así que, señores, vamos allá porque estamos a 90 minutos y lo hacemos, señoras y señores. El United vuelve a estar muchísimos años después en una final de la Champions. Y bueno, chicos, después de pasar a la final de la Champions tenemos la final de la FA Cup. Ya ganamos la Carabao frente al Arsenal y ahora queremos la FA Cup también contra el Chelsea. Y la conseguimos también, señores, 2-0, golitos de Dorgu y de Sesko. Y nos llevamos la segunda copa de este vídeo y segundo título de la temporada. Pero ahora falta ver qué pasa con la Premier y sobre todo con esa final de Champions que, ojo, que tiene telita. Pues, señores, la Premier League que ha vuelto a caer, 104 puntazos, palizón de nuevo al City, segunda Premier consecutiva, este United que ya definitivamente vuelve a mandar en Inglaterra y temporadón espectacular, pero hace falta ver qué pasa en la final de la Champions.
Y señores, el destino ha querido efectivamente que sea contra el Barça. Es que de verdad parece guionizado, parece esto que esté hecho a propósito, pero no. Después de muchos años el United vuelve a una final de Champions y vuelve a encontrarse con el Barça. O sea, hacía muchos años. La última final fue aquella que perdió contra el Barça y ahora que vuelve a llegar, vuelve a ser contra el Barça. O sea, esto es de broma absoluta, pero estos son nuestros 11 guerreros con los que vamos a ir a jugar esta final. Así que chicos, vamos a ver si completamos este vídeo. Y encima también completamos la venganza del United frente al Barça. Vale, tenemos un jugador que creo que no puede jugar y es Dorgu. Ah, tiene roja, está sancionado, así que nada. Pero chicos, ahora sí, 3-2-1. Señoras y señores, Lamine falla un penalti en el 89 que podría haber llevado la final a la prórroga y ganamos la Champions. Goles de Tielemans y de Amad Diallo. Pequeña lesión parece de Lig y encima Lamine, bueno, Lamine ha marcado en el minuto 1 y podría haber marcado en el 89. Pero señores, la Champions nos la llevamos nosotros y el United completa su venganza. Y ahí está chicos, qué pedazo de temporadón, lo hemos ganado todo, el cuádruplete, las dos copas, Carabao, FA Cup, volvemos a ganar la Premier por segundo año consecutivo y encima volvemos a ser campeones de Europa como hace más de no sé cuántos años fue el United cuando ganó al Chelsea. Así que este queridísimo Michael Carrick que ha reconstruido al 100% a su queridísimo United. Y la verdad que no ha sido fácil, esta Premier League la verdad que ha sido bastante luchada con el City hasta el final. Luego pues a principio de temporada, por cierto, también ganamos la Community Shield, así que habrá que sumar una tercera copa, porque también ganamos al City a principio de temporada y no me acordaba yo de esto. La FA Cup que la hemos ganado contra el Chelsea después de eliminar al Tottenham, al City otra vez, la verdad que al City lo hemos tenido de hijo durante todo el vídeo. La Carabao ganada frente al Arsenal después de eliminar al Aston Villa, también al Chelsea por aquí, al Southampton, y una Champions que ha sido espectacular, quedando primeros, luego eliminando al Inter, eliminando al Atlético de Madrid en penaltis, en semifinales al Paris Saint-Germain y luego en la final pues con esa venganza completada frente al Barça. Y otro temporadón de Sesco que ha vuelto a ser el máximo goleador con esos 89 de media que tiene ya. Bruno Fernández que está ante su última temporada, se retira este año, bueno, se marcha del United, terminaba contrato y pues se ha llevado la Champions y todos los títulos y además 26 golazos. Krupi siendo suplente, 26 goles, ojo con Krupi, si llega a ser titular hubiera metido muchos más goles que Sesco. Y luego Tielemans, pues bueno, ahí está, ¿no? También fichajazo brutal el que ha hecho el United con este hombre en la vida real. Diallo también, muy bien, la verdad que increíble, ¿no? Mainú ya está en 87. Ryan, muy buen fichaje, aunque haya jugado poco, pero fichajazo. Lewis Hall, otro fichajazo que si hiciera el United de la vida real sería espectacular. Andrei Santos, otro fichajazo ya en 91 como el de Tielemans. Stepanov, que no ha salido nada mal la cesión, ya está en 76 la verdad. Y Livramento, muy buen fichaje también. Micah Gotts, no está mal, aunque no ha tenido todos los minutos que se esperaban. Luego Lukeba, también otro fichaje que se hace el United, sería increíble. Given llegando ya a 83. Y bueno, de aquí de las cesiones, pues alguna que otra subida interesante, ¿no, chicos? Pero la verdad, ojo Jakoshvili, también con esos 80 de media, muy bien también. Y Lamens, brutal, Lamens en 92, el nuevo Courtois, literalmente, brutal. Así que chicos, bueno, pues aquí vamos a dejar este vídeo que la verdad esperaba que nos llevaría más temporadas, pero lo hemos completado en apenas 3 temporadas con este nuevo United de Michael Carrick. Sinceramente, en la vida real no creo que vaya a ser tan rápido, pero le auguro una buena temporada. Creo que el United ahora parece que está haciendo las cosas algo mejor, se está deshaciendo de jugadores que no valen la pena, está haciendo fichajes ya con cabeza, está haciendo fichajes ya también sobre todo juntándose con el entrenador para su estilo de juego, y creo que eso siempre es muy importante, un poco al estilo del Barça con Hansi Flick, que le da a los jugadores que él pide. Pues lo mismo está pasando con Carrick, y creo que si el United sigue haciéndolo así, quizás en 1, 2, 3 años puede volver a competir con los grandes de Inglaterra. De momento aún le falta un poco, así que veremos cuánto tarda en la vida real en volver. Nosotros aquí hemos tardado 3 temporadas. Espero os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente por aquí por el canal. Así que no te olvides de dejar un like y suscribirte si quieres no perderte ningún vídeo más. Chao, chao.